Feliz y bendecido día a ti que me estás viendo o escuchando. Bienvenidos nuevamente a Consciencia con Amor. Mi nombre es Tere y hoy te vengo a hacer una pregunta. ¿Y si te dijera que yo me he casado conmigo misma? ¿Cómo te quedas? Pues sí, señoras y señores, me he casado conmigo misma, me he comprometido conmigo misma para el resto de mi vida hace ya 6 años. Y hoy vengo a hablaros de este tema que ha creado tanta controversia y ha causado tanta admiración para muchas personas, y os vengo a contar todo desde el inicio, desde cómo empezó todo, ¿vale? Bueno, os pongo en contexto. Yo he sido una chica que no ha tenido muchas relaciones de pareja, he tenido 2 parejas formales, las cuales han durado bastantes años, han sido relaciones largas. La primera fue mi primer amor, ese amor que nunca se olvida porque es el que te revoluciona por dentro, ese amor que uno vive hormonalmente y te remueve por dentro, respiras amor, respiras corazones, ves corazones, estás como en una burbuja mágica en donde te sientes una princesita, en donde todo es mágico y todo es ilusión. Y esa relación terminó muy mal, a tal punto que yo quedé mal psicológicamente. Estuve mucho tiempo intentando superar esa pérdida, que la viví como un duelo, y a partir de ahí tuve más relaciones, pero no eran estables, eran hombres con los que yo tenía encuentros, pero que no se prestaban a tener algo de seriedad. Aún así siento que me vendí por migajas de amor, por sentir un te quiero, un te amo, por recibir cariño, por recibir palabras bonitas que se las llevaba el viento. De hecho, era una persona que yo era de usar y tirar, o así me sentía. Era como estar vacía por dentro, muy vacía, pero a la vez sentía la necesidad de ser vista por alguien, de ser vista por una persona que quería quedar conmigo y quería interactuar conmigo. Y bueno, eso lo llamé yo falta de amor propio, ¿vale? La vida obviamente me estaba enseñando a aprender a amar, pero bueno, vamos paso por paso. Después tuve una pareja que yo creo que esa es la que más me marcó en mi vida. Es una persona con la cual estuve viviendo 8 años y medio. Él era mi amor, era mi mitad, era mi todo. Era una persona que yo amaba por sobre todas las cosas. Desde que empecé a salir con él fue como mi refugio, fue un acompañamiento que yo tuve, en donde yo me refugiaba, en donde yo me sentía segura, me sentía protegida, me sentía cómoda, a veces comprendida, a veces no, pero para que podáis entenderme un poco más, para mí era un pedestal, era lo máximo que podía haber en la tierra, era él. Las cosas que se vivieron fueron intensas, fueron bonitas, la convivencia, bueno, habían cosas buenas, cosas no tan buenas. Siento que para los dos fue un proceso de mucho crecimiento, de descubrirnos, de aprender el uno del otro, de aprender de la vida también. Y bueno, habían también planes de matrimonio, habían planes de tener familia. Cuando yo me comparaba con él, yo me sentía una persona súper pequeñita, que no era inteligente, me sentía una persona sin recursos para demostrarle al mundo lo que valía. Me sentía mucho más pequeña que él. Siempre me andaba comparando con él y no me di cuenta de eso hasta años después, que me comparaba con él y yo a él lo tenía endiosado. Para mí él era el que sabía hablar, el que sabía socializar, el que sabía contarte historias, el que algo se proponía y lo hacía. Y le daba igual, no tenía vergüenza, no tenía miedo a nada. Y yo sí, yo era la tímida, la reservada. Él me planteó muchas veces hacer un canal de YouTube de videojuegos y yo, no, que me da vergüenza. Me planteó ir a un programa de viajes y yo, no, que me da vergüenza. Me planteó cantar, presentarme a un casting para el canto, ya que yo tengo buena voz. Y yo, no, que mi voz es mía y mi voz es mía
y es muy íntima y no quiero que nadie se entere de cómo canto y lo que hago. Y él siempre buscaba, él era la chispa y yo era la calma, ¿vale? Es cierto que nos llevamos por 3 años de diferencia, pero aún así, en mis 21 se notaba mucho la diferencia de edad entre él y yo. Sentí el llamado de estudiar técnico superior en educación infantil para dedicarme a eso, quizá para tener mi propia guardería, mi propio jardín infantil y poder dar amor a los pequeñitos de 0 a 3 años y así sentirme igual que mi pareja, sentirme una mujer inteligente, valiente, fuerte. Pero claro, me encerré tanto en mí, me encerré tanto en ser la mejor, que él se sintió no visto, no querido, se sintió ignorado. Para mí era como un sacrificio de estudio de 2 años en donde daba el 100% de mí y yo me garantizaba el resto de mi vida tener un trabajo estable y que me gustara para estar en el mismo nivel que él. Pero mi gozo en un pozo. Al final terminé de estudiar educación infantil, saqué muy buenas notas, quedé trabajando en un centro infantil, después me metí a trabajar a cuidar a una niña de manera particular y ahí ya generaba mis ingresos, ya estaba bien, pero todo se desmoronó. Todo se desmoronó, yo tenía todo controlado y todo se desmoronó. ¿Qué pasó ese año? Ese año ocurrió lo que yo llamo la noche oscura del alma. Ese año mis padres volvieron a mi país de origen, ellos se separaron, volvieron a mi país de origen. Mi abuela, que también vivía con nosotros, falleció y yo me había quedado sola con mi pareja. Dije, bien, esta es mi oportunidad de hacer una vida con él, yo ya salí de los estudios, ahora estoy trabajando, ahora ambos podemos crear una familia, crear una estabilidad y hacer lo que yo siempre quise. Pero claro, lo que yo no me daba cuenta es que mientras yo cambiaba, él también estaba cambiando. Y un día, sin esperarlo, me dice que no quiere estar más conmigo, que quiere terminar la relación. Y a mí se me vino el mundo a los pies. Me desmoroné. Mi pedestal se cayó. Y entré en una burbuja negra y oscura de soledad, donde me sentí abandonada, me sentí no querida, me sentí como traicionada, defraudada. Yo había generado mis propios pensamientos, mis propias ilusiones y resulta que la persona con la que yo quería compartir eso no estaba de acuerdo y no quería volar, quería hacer su vida y fue muy feo para mí. Por ello, tuve que aprender a tener más independencia, a viajar sola. Me acuerdo la primera vez que viajé sola que me tiritaban las manos, ni siquiera sabía utilizar el pagar por internet porque yo era de la vieja escuela y yo decía todo es en físico, si se vas a comprar algo va a ser en físico, si voy a comprar algo también en físico, no me gusta lo online. Al final él lo hacía todo, pero claro, cuando me quedé sola tuve que aprenderlo yo a hacer todo sola. Esas partes que él hacía o de las que él se ocupaba las tuve que incorporar en mi vida, salir de mi zona de confort y aprender nuevamente una nueva vida, una nueva manera de ser, una nueva vida de llevar una casa y de gestionar gastos, de hacer un montón de cosas, pero yo sola. Y esa parte fue la más dolorosa, porque no tenía o no sentía apoyo en ese momento de nadie, me sentí ultramente sola. La soledad era una cosa que, os puedo decir, era un frío que me entraba de los pies a la cabeza y se quedaba aquí en el pecho estancado como una losa. El sentir la cama fría, que yo me giraba y esa persona ya no estaba, tuve que hacerme una almohada grande a mi lado para poder abrazar o para poder sentir y llorar también. Recuerdo que, como os comenté, yo trabajaba cuidando a una niña pequeña y yo me quedaba más horas en mi trabajo o más tiempo para no ir a mi casa porque me daba pavor llegar a la casa de noche y sentir
el silencio. Era una cosa horrorosa sentir silencio, sentir frío. Además era pleno invierno. Y bueno, como mis jefes me decían que me tenía que ir a mi casa para volver al día siguiente, yo me iba, pero en vez de ir a mi casa me iba al mar. Recuerdo caminar noches, durante meses, caminar, correr, gritar por la playa en la ciudad donde yo vivía. A veces gritaba, a veces lloraba, me escuchaba podcast de Daniel Aviv hablando sobre el amor. Porque yo decía, ¿qué hice mal si yo di todo lo que yo tenía para dar a esa persona? ¿Qué es lo que yo hice mal? Cualquier hombre quisiera estar conmigo, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y bueno, pasaron los meses, pasó el tiempo, yo ya había despertado a nivel espiritual, ya había empezado a hacer cambios, había empezado a leer libros de amor propio y escuchaba a mi mentora, a Covadonga Pérez Lozana, que decía ella, tú no necesitas una media naranja, tú eres una naranja entera, una naranja completa, y tú necesitas a tu lado una naranja completa. Y que esas dos naranjas puedan compartir la vida juntos, pero tú no eres media naranja de nadie. Tú tienes que amarte a ti misma, tienes que respetarte, honrarte, y a partir de ti, de lo que tú hagas contigo, tu trabajo interno es lo que va a haber a tu alrededor. También escuchaba a Luis Hay, ¿no? La manera que nosotros tenemos de hablarnos por dentro, cómo nos hablamos, cómo nos tratamos. Y ellas dos me acompañaron mucho, Daniel Aviv también me acompañó mucho el entender lo que es el amor hacia un otro y bueno, un montón de cosas. Me refugié en eso, me refugié en la autoayuda, me refugié en mi sentir, en llorar, en la soledad, en todo. Fueron meses duros, yo estaba manifestando y escribí en un papel que yo quería conocer a una chica que fuera de Chile y que estuviera en mi mismo camino del despertar de conciencia. Y el día menos esperado me apunté al gimnasio y haciendo ejercicio, ¿a quién conocí? Pues a Martina, a mi amiga chilena, la que estaba en el camino del despertar de conciencia y también estaba sumida en una noche oscura del alma. Ambas nos apoyamos muchísimo, salíamos todos los días, nos hicimos súper amigas, pero claro, yo sentía esa pena dentro de mi alma, de mi pecho, todavía tenía a mi expareja aquí y aquí, no me lo podía sacar, a veces lo veía, él a veces venía a mi casa e intimábamos y yo era como que me ilusionaba, decía yo, ¡ay, va a volver! Y no, nunca volvió, pero yo tenía esa ilusión y entre esas, pues Martina me decía, mira, no, es que no te conviene, te estás haciendo daño. Y yo, no, si hay posibilidades, él estuvo conmigo, no, amiga, pero no. Tuvimos muchas peleas ella y yo, pero fue súper bonito el haber transitado ese duelo acompañado de ella. También caí en salidas nocturnas, en beber y en perderme en eso para evadirme un poco del dolor que yo tenía en mi corazón y era como un zombie. Ella de hecho me decía, mira este chico, te presento a este chico para animarme a estar con otros chicos y yo no, yo era una zombie, real era una zombie, no estaba interesada en hombres, no estaba interesada en absolutamente nadie. ¿Qué pasó? Que un día, escuchando a Cova, ella hablaba de las parejas, ¿no? Que se comprometen para el resto de sus vidas y se casan y decía ella que habían personas que se casaban pero no sabían lo que era el amor propio y que muchas veces fracasaban en sus matrimonios por eso, por no entenderse a sí mismos, no entender sus prioridades, sus gustos, no respetarse, no honrarse. Y a mí eso me quedó dando vueltas y dije, wow, es verdad que para estar con un otro y que la relación sea lo más buena o lo más llevadera posible, primero te tienes que conocer a ti mismo. Y se me pasó por la mente el comprometerme conmigo misma para que en el futuro alguien que fuera igual que yo, que fuera una naranja completa, pudiera comprometerse conmigo y así caminar juntos por la vida de la mano como compañeros, como equipo. Y dije, wow, yo no me amo. De hecho,
estaba haciendo trabajos de mirarme al espejo porque no me gustaba tampoco mirarme al espejo, no me gustaba mi físico, no me sentía inteligente, no me sentía... Seguía con con esas caídas de baja autoestima, y dije, buah, pues esto tiene que cambiar, hay que ponerle remedio a esto y yo tengo que anclar un día y un objeto a el amor propio. ¿Y qué hice? Pues eso mismo, organicé una boda para mí. Al principio me empecé a reír y me sonó como loco. Dije, ¿cómo voy a hacer una boda para mí? Además que yo ansiaba casarme. Os recuerdo que yo me iba a casar con mi expareja. Teníamos los anillos y todo para la boda, pero no concluyó. Y yo quería casarme. Dije, ¿por qué voy a tener que estar esperando por alguien para casarme si lo puedo hacer conmigo misma? Y además yo no me voy a defraudar, voy a estar conmigo el resto de mi vida. Bueno, así fue. Elegí un día, que es, en mi caso me gusta mucho el número 4, entonces elegí el 14 del 4 de ese año, que era el 2019. Y le dije a Martina, amiga, el 14 del 4 yo me caso conmigo misma. Ella en ningún momento me dijo que yo estaba loca, que no, al contrario, me dijo, vale, ¿y qué quieres que haga? Digo yo, pues voy a celebrarlo, entonces te invito a mi casa y ahí pues preparo una comida, algo y lo celebramos por todo lo alto. Y así fue. Yo me compré un vestido bonito que tenía blanco, me puse tonalidades celestes, que es mi color favorito es el azul, pero bueno, ese día quería llevar cosas celestes. Me arreglé el pelito, hice un arreglo con una flor, un clavel blanco, y hice yo el arreglo así con colores azules, celestitos, y me compré un anillo. Yo quería un anillo que tuviera una piedra y que esa piedra significara algo para mí. Con lo cual fui a una tienda a comprarme un anillo. Y a la chica le dije que yo me iba a casar conmigo misma y que necesitaba un anillo que fuera muy especial. La chica muy amablemente me sacó todos los anillos que tenía ahí, que fueran bonitos, visibles, que tuvieran una piedra llamativa, bonita. Y yo me enamoré de una piedra, de un anillo con una piedra, que era blanca con negro. Y se llamaba merlinita, la merlinita. Para mí simbolizaba el yin y el yang, es decir, mis luces y mis sombras en una piedra. Con mis luces y mis sombras soy yo, y yo soy el amor hacia mí misma. Así que la chica me sacó una enciclopedia de qué significaba la merlinita, me dijo su significado. Fue un momento muy bonito. Al final compré el anillo, que es este que está aquí. Y llegó el día. Ahí estaba mi amiga esperándome. Yo tenía preparado un altar en donde quería que estuvieran todos los elementos, que hubiera un poco de agua, un poco de fuego, de aire, de tierra. Entonces preparé un pequeño altar con eso, con un poco de agua, con incienso para el aire, para el olor, con fuego, tenía una velita, con tierra también y tenía música, una música de 432 hercios, que es la vibración de la tierra, y había escrito la noche anterior unos votos para mí, para comprometerme el resto de mi vida a cumplir todo eso que traía en esa hoja, en ese papel. Leí los votos, dije unas palabras bonitas, leí los votos, mi amiga se puso a llorar, yo también se me saltaron unas lágrimas. Sentí dentro de mí una energía tan fuerte, tan como de empoderamiento, de emoción también, de nervios. Y recuerdo que después nos fuimos a comer, estuvimos todo ese día celebrando mi día. Yo salí a la calle vestida así de blanco, me sentía preciosa, me sentía espectacular. Lástima que solo guardo una foto de esa vez, de ese día, y no lo quise decir a nadie. Recuerdo que solo se lo dije a mis padres porque pensaba que los demás iban a decir que yo estaba chalada. Y bueno, dije, bueno, ya está hecho. Ese mismo día estábamos invitadas a comer, a cenar a la casa de una pareja, un matrimonio, que eran de Venezuela, eran doctores.
jubilados y habían decidido vivir en la ciudad donde yo vivía, en Gijón, para terminar sus últimos días. Y nos invitaron a cenar para que conociéramos un poco lo que era su cultura y su comida y demás. Y recuerdo que yo los observaba y veía que él la abrazaba por detrás, se pedían ayuda mutuamente, se ayudaban, eran un equipo. Nos habían preparado un banquete espectacular de comida, todo hecho con mucho amor. Su casa era espectacular, tenían objetos de varias partes del mundo, tenían fotos de ellos de jóvenes, de su matrimonio, de sus hijos, de su familia. Y hubo un momento que yo me emocioné mucho, claro, estaba todavía viviendo el duelo de la pérdida de Adri, de mi expareja, y yo les dije a ellos, me acuerdo que les pregunté, ¿qué es el amor para vosotros y cómo es que estáis así tan enamorados como el primer día ahora que han pasado tantos años? Y me dijeron, Tere, en una relación de pareja, obviamente nosotros no somos los perfectos, siempre hay altos y bajos en una relación de pareja, pero tiene que prevalecer la comunicación. Una comunicación sincera que muchas veces duele, pero que es necesaria tener. Y sobre todo el amor. Que el amor nunca, nunca, nunca se vaya. Que el amor siempre esté y ser como niños en ese amor. Vivir las cosas como si fueras un niño. Mantener esa llama viva y la comunicación, me lo dijeron muchas veces, la comunicación entre parejas. Decir lo que te gusta, lo que te disgusta, pero que haya comunicación y que se llegue a un acuerdo mutuo, ¿no? Y yo me puse a llorar porque dije, esto es Dios que me ha puesto a este matrimonio delante para que yo no pierda la esperanza en conocer a alguien que sea de mi mismo nivel, que aspire a las mismas cosas que yo y no perder la esperanza, ¿no? Ni la fe ni la esperanza en que yo puedo tener eso también si yo quiero, pero que antes es necesario trabajar en mí misma, ¿no? En ese amor propio, en esa autoestima. A día de hoy puedo deciros que han pasado 6 años de ese acto y en 6 años he crecido tanto como persona. Me amo y me respeto y siempre digo esto no es egocentrismo, simplemente he aprendido a poner límites, a decir qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, entre amistades, entre familiares. Hay gente que no se lo ha tomado bien y hay otra que ha aceptado mis luces y mis sombras. ¿Por qué? Porque yo he aceptado mis luces y mis sombras en mí. Es súper bonito ser auténtica, ser yo misma y atraer a las personas que realmente quieren estar contigo y quieren pasar tiempo contigo y que te apoyan en todas las ideas, por más locas que suenen, que te apoyen y te acompañen. Que no haya un juicio de por tu culpa, porque hiciste esto, porque dijiste eso, porque no me miras, porque no me hablas. No, eso no existe en mi entorno. Y si llegara a existir, se tiene que ir, porque no es algo que vaya acorde a mi vibración, no es algo que vaya acorde a mis principios y a mí. Primero soy yo, segunda yo, tercera yo. A través de mí yo puedo tener un entorno que vibre como yo estoy vibrando por dentro y atraer cosas que sean similares a mí. Aprendí tanto de no hacer las cosas para ser igual a otro y agradarle al otro, sino que agradarme a mí. Recuerdo que después de este acto simbólico tan bello en el que yo anclé un anillo, anclé unas frases y anclé un día, nunca me olvidaré de ese día porque lo anclé todo a mi corazón, a mi alma, a este objeto, y cada vez que yo miraba este objeto decía, Tere, cuidado, cuidado, porque tú te amas, tú te respetas y te vas a amar el resto de tu vida. Pase lo que pase, te tienes a ti. Recuerda que tú eres una persona maravillosa, inteligente, que pone límites, que sabe a dónde va, que sabe con quién está, que sabe con quién comparte su energía, sabe a quién escuchar, a quién admirar o de quién aceptar juicios o críticas. Pero tú eres la dueña y la reina de tu reino. Así que acuérdate. Claro, tuve que aprenderlo, de verdad, tuve que aprenderlo y hacer un gran trabajo conmigo, pero cada vez que miro este anillo me acuerdo de ese día y bueno,
Como os digo, hubo un antes y un después en mí. Mi vida empezó a cambiar, empecé a empoderarme, a atraer más personas afines a mí, a tener valentía, a que no me diera miedo, vergüenza a exponerme. De hecho, este vídeo que estoy haciendo ahora hace 10 años era imposible. Imposible que a mí se me pusiera una cámara delante y grabarme y hablar con esta claridad y esta sinvergüenzura que estoy teniendo ahora mismo y abrirme en canal. Entonces, muchas personas han juzgado mi acto, pero yo lo veo como un acto terapéutico. ¿Por qué? Porque el cerebro no entiende lo que es real, lo que es virtual, de lo que es imaginario. Si yo ahora mismo te digo, imagínate que tienes un limón en la mano, córtalo por la mitad, agarra esa mitad, huélela y chúpala. ¿Qué pasaría? Que tus papilas gustativas salivarían, soltarían saliva y en realidad tú no tienes un limón en la boca, pero tu cerebro al estar imaginándoselo lo siente como real. Pues esto es lo mismo. Este acto simbólico que yo hice conmigo misma me sirvió en su momento para aprender a tener amor propio y hacer un anclaje de me amo, me respeto y me cuido para el resto de mi vida. Obviamente eso ya está integrado en mí, pero para aprender a amarme a mí misma, este fue uno de los ejercicios que yo tuve que hacer. Hay personas que ya nacen con amor propio, hay personas que no necesitan hacer este acto simbólico porque están felices con ellos mismos y está perfecto. Pero hay personas como yo, que no teníamos autoestima, que veníamos de no sentirnos valoradas, por más que hiciéramos cosas, por más inteligentes que fuéramos, nunca te sentías suficiente. Es cierto que por detrás de todo eso hay una programación que viene de infancia, viene de cosas que has observado o sentido en tu infancia e incluso muchas veces de más atrás, ¿no? de un linaje, de un árbol genealógico en donde todo se arrastra hacia ti. Pero si bien hay gente que no es necesario hacer esto, hay otras personas como yo que a mí me sirvió y me ayudó muchísimo y estoy súper contenta y orgullosa de mí misma al recordar ese día ahora como una anécdota, como algo que hice y tan bonito, ¿no? A día de hoy, ¿qué ha cambiado? Pues ahora soy terapeuta holística, me dedico a acompañar a personas en sus procesos personales de autoconocimiento, de amor propio, de empoderamiento, de autodescubrimiento de su cuerpo, del funcionamiento de su cuerpo y de sus capacidades, de que sientan su intuición. Y es precioso poder trabajar con personas que están donde tú estuviste y que quieren salir adelante a través de tu compañía, de tu acompañamiento. Es bonito ser ejemplo para alguien que está pasando por lo mismo que tú pasaste. Y es súper bonito también ser una maestra de ceremonias porque el año pasado, por cosas de la vida, tuve el honor de ser la maestra de ceremonias de 3 mujeres que decidieron casarse consigo mismas. Mujeres que ya tenían sus vidas hechas, mujeres que tuvieron desilusiones, mujeres que les faltaba un empujoncito quizá para empoderarse más y ver toda la luz que tenían en ellas mismas. Y yo a través de la canalización y a través del trabajo como terapeuta pude acompañarlas en el proceso de antes y durante la ceremonia y poder dedicarle unas palabras y un acogimiento y apoyarlas en su decisión. La noticia esta se hizo viral, recorrió todo el mundo, recibimos un montón de críticas, pero cuando ya no te importa absolutamente nada lo que piensan los demás y ves que lo que tú has hecho no es malo y ves que lo que tú has hecho tiene una connotación terapéutica, una connotación de autoayuda, que estás remediando patrones disfuncionales que han habido a lo largo de toda tu vida y tú los estás remediando a través de estos actos en donde no haces daño a nadie, es súper bonito y ahí se refleja el amor propio, en el interés que pones tú en ese tipo de noticias negativas con tu persona. El año pasado recuerdo que muchas de las personas que juzgaron ese acto simbólico que yo realicé a las otras chicas y que también realicé conmigo misma,
nos decían cosas como: ¿y si te aburres de ti? ¿Qué es que te vas a separar de ti misma? ¿O las relaciones sexuales contigo misma, cómo son? ¿O tienes relaciones contigo misma? Cosas así que las escuchas, dices, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué tiene esa mente? ¿Por qué o para qué piensa eso? ¿Por qué no ve la otra parte? Es cierto que si yo me conozco a mí misma, yo sabré qué es lo que me gusta a mí en mi cuerpo y podré expresárselo a mi pareja y decirle: mira, me gusta esto sí, esto no, y ahí descubrirte y disfrutar más de lo que tengas que disfrutar con esa persona. Y el hecho que te digan de te vas a cansar de ti misma, te vas a separar de ti misma, es absurdo, porque es un acto simbólico, es algo que tú, un compromiso contigo para el resto de tu vida, para acompañarte, para que la vida sea llevadera con tu propia compañía, que es lo más bonito que puedes tener. A todo este acto simbólico se le llama sologamia, es el comprometerse consigo mismo. Es verdad que no tiene carácter legal. Para mí no es un problema que no tenga carácter legal. A mí lo que me importaba era hacer el vínculo y la asociación de un objeto y un día al amor propio, ¿no? Hay días de la madre, hay días del padre, hay día de Navidad. Bueno, yo quería un día del amor propio para conmigo misma y celebrarlo y honrarlo cada vez que ocurra mientras yo esté viva, y poder celebrarme que estoy viva, que respiro, que estoy contenta, que cada vez me alineo más con lo que yo he venido a ser, a dar, a entregar a este mundo, y eso es lo que a mí me hace feliz. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Al fin y al cabo, mi expareja fue un gran maestro que me vino a enseñar eso, a enseñar el amor propio, a enseñar a que yo tengo que poner límites, no soportar cosas, no hacer las cosas porque al otro le agrade, sino porque a mí me agrada. Y no es egoísmo, que la gente confunde, vaya narcisista, vaya egoísta, ¿qué es esta? No. Se nos han inculcado el ceder nuestro poder a otra persona para caerle bien, para gustarle. Entrar en un entorno social y hacer lo mismo que los demás para ser alguien. No, las cosas no son así. Tú tienes que ser tú. Siendo tú eres feliz, eres sincero, eres transparente, eres tú, brillando con luz propia. Y brillando con esa luz propia es como atraes a más personas que son como tú y están en tu misma vibración. Muchas personas llegan a mí diciendo que no se han casado, que tienen 30 y tantos y no se han casado, que no tienen hijos, que están frustradas porque todo su entorno ya se ha casado o tiene hijos o han viajado por el mundo, y esas personas no. Pero es que tú no eres esas personas, tú eres tú, al igual que yo soy yo. Y yo, a través de mi amor propio, he elegido la vida que tengo ahora en este momento. Insisto, no ha sido fácil, ha sido un trabajo diario de querer salir adelante, de querer autoayudarme, de estar para mí y de saber lo que es el amor propio y conocer el amor propio a través de mis experiencias, de poner límites sin sentir culpa, de darme todo lo que necesito. Si mi cuerpo me está gritando, dárselo, darle lo que necesita, escucharlo, de tener entornos de personas que me suman, no que me restan, no que sea un basurero emocional que me tira toda su basura y después yo quedo ahí hecha polvo, no. Eso ya no existe en mi vida. De aceptar mis luces y mis sombras, de aceptar que yo tengo luces y sombras y que es válido y que es perfecto y que se puede mejorar ciertas conductas o ciertas cosas, las voy a hacer, pero por mí, por mi bien, para mí. Celebrar cada cosa que yo vaya cumpliendo, por mínima que sea, celebrarme, aplaudirme, conectar con mi niña interior, aplaudirla, venerarla, amarla y respetarla hasta el último día en que yo esté en esta tierra. Eso es el amor propio. Eso no significa que todo vaya a ser súper happy, que todo vaya a estar súper bien, que todo vaya a ser perfecto, no. Porque ahí vas a tener que aprender a estar en tus altos y en tus bajos y aprender a abrazarte y amarte y mimarte y aprender a abrazar esa persona que eres tú, que tienes la fortuna de vivir, de estar aquí, de existir. No cualquiera viene a la tierra aquí a vivir todo lo que tenemos que vivir, que hay cosas
muy buenas y hay cosas no tan buenas, pero tenemos la fortuna de estar aquí. Por favor, hagámoslo con conciencia, con amor propio. Conciencia con amor. Conciencia con amor, el trabajar para ti, para tener la vida que tú quieres, rodearte de las personas que quieres y de ser tú, simplemente ser tú. Así que eso, mi gente, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya llegado a las personas que haya tenido que llegar. Siempre digo, cualquier cosa me tenéis ahí en mis redes sociales que las dejaré aquí abajo. Si quieres hablar conmigo este tema o profundizar un poco o saber, bueno, yo estaré totalmente dispuesta a hablar contigo y si necesitas una sesión para entender cosillas, bueno, también me tienes ahí. Recordad que hago sesiones de biodescodificación o de registros akáshicos, hago lecturas de registros akáshicos. También hago sesiones en donde se trabaja lo que la persona quiera. Así que son sesiones terapéuticas. Así que os dejaré toda la información aquí abajo. Siempre os digo muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Darle un like si te ha gustado y suscribiros, por favor, porque con eso me ayudáis muchísimo. Gracias, gracias, gracias y nos vemos hasta la próxima.